Hola, ¿qué tal compañeros y amigos? Les saluda nuevamente Pedro Vargas. Como diría el famoso cantante Héctor Lavoe, todo llega a su final. Y acá estamos en la sexta y última entrega de la serie de videos que hemos preparado para ustedes sobre las guías prácticas de la ISOC acerca de la realización de la exploración ecográfica fetal del primer trimestre. En el futuro estaremos revisando otras guías prácticas más de consenso sobre la manera adecuada de cómo realizar la exploración ecográfica y trayéndoselas a ustedes bajo el formato de videos explicativos como estos que hemos hecho hasta ahora. Ahora, para continuar sin más dilaciones, proseguiremos con la última parte de la guía sobre la exploración ecográfica fetal en el primer trimestre, que corresponde a la evaluación de las anomalías cromosómicas y de la evaluación de otras estructuras tanto intra como extrauterinas. La ecografía del primer trimestre, basada en el screening para anomalías cromosómicas, se puede ofrecer dependiendo de las políticas de salud pública, del personal capacitado y de la disponibilidad de los recursos en atención de salud, porque el cribar primer trimestre debe incluir la medición de la translucencia nucal. La eficiencia en el screening se mejora aún más mediante la adición de otros marcadores, incluyendo las cuantificaciones bioquímicas de la gonadotrofina coriónica humana, tanto su fracción beta libre como total, y de la proteína aplasmática asociada al embarazo. En las circunstancias adecuadas, los marcadores adicionales para aneuploidías, incluyendo el hueso nasal, la regurgitación tricuspidia, la evaluación del ductus venoso, entre otros, pueden ser buscados por personal con el entrenamiento y la certificación apropiada, y es propicio acotar que la guía no se propone ser el instrumento de preparación definitiva sobre la adquisición de las habilidades en lo que a aneuploidía se refiere, sino en ser un medio de información sobre lo que debemos de prepararnos y para convertirnos en expertos en este tema, debemos de buscar realizar el entrenamiento y la certificación en esta área con el personal debidamente preparado para esto. La mayoría de los expertos recomiendan que la translucencia nucal debe ser medida entre las 11 y las 13 semanas con 6 días, lo que corresponde a una medición del CRL entre 45 y 84 milímetros de longitud. Se escoge esta ventana de edad gestacional porque la translucencia nucal como prueba de cribado se realiza de manera óptima y el tamaño fetal permite el diagnóstico de anomalías fetales mayores, proporcionando así a las mujeres que llevan un feto afectado con la opción de una interrupción temprana del embarazo. La implementación de la translucencia nucal requiere que varios elementos estén en su lugar, incluyendo el equipo adecuado, el asesoramiento y el manejo, así como de operadores con entrenamiento especializado y certificación continua. Para la medición de la translucencia nucal se pueden obtener más detalles de los organismos pertinentes y organizaciones benéficas tales como The Fetal Medicine Foundation. Sin embargo, incluso en la ausencia de programas de cribado basados en la translucencia nucal, se recomienda una evaluación cualitativa de la región de la nuca de cualquier feto. Y si aparece engrosada, se debe considerar la remisión a un experto. Las mediciones de la translucencia nucal utilizadas para el cribado solo deben ser realizadas por personal entrenado y certificado. La translucencia nucal es el término utilizado para describir la apariencia ecográfica de una acumulación de líquidos debajo de la piel de la parte posterior del cuello fetal entre las semanas 11 y 13 semanas con 6 días. La translucencia nucal se puede medir por vía transabdominal o por vía transvaginal. El feto debe estar en una posición neutral. Se debe obtener un corte sagital y la imagen debe ser ampliada hasta que solo incluya la cabeza fetal y el tórax superior. Por otra parte, la membrana amniótica se debe identificar por separado del feto. La vista media de la cara fetal se define por la presencia de la punta ecogénica de la nariz y la forma rectangular del paladar anterior, el encéfalo translúcido en el centro y posteriormente la membrana nucal. Si el corte no es exactamente medial, la punta de la nariz no se visualizará y aparecerá la extensión ósea ortogonal en el extremo frontal del maxilar. La máquina de ultrasonido debe permitir
una precisión de medición de 0,1 milímetro. Los calipers se deben colocar correctamente on-on o sobre y sobre para medir la translucencia nucal, como la distancia máxima entre la membrana nucal y el borde del tejido blando que recubre la columna cervical. Si se encuentra con que más de una medida cumple con todos los criterios, entonces se debe registrar la máxima y utilizar esta para la evaluación de riesgos. Los embarazos múltiples requieren consideraciones especiales teniendo en cuenta la corionicidad. Como les comentaba previamente, la magnificación debe establecerse que se observe la cabeza fetal y la parte del tórax superior. La parte más amplia de la translucencia nucal es de donde debe ser medida esta longitud y debe ser on-on o sobre y sobre, como habíamos comentado previamente, sobre las líneas ecogénicas y no sobre el borde externo al borde interno ni el borde interno al borde interno, sino sobre y sobre discretamente sobre la línea ecogénica. Es en este punto donde se deben colocar los calipers para que de manera correcta se pueda cuantificar la medida de la translucencia nucal. Si varias medidas cumplen con los criterios, se debe tomar la más amplia de todas. Una medición confiable y reproducible de la translucencia nucal requiere una formación adecuada, una rigurosa auditoría del desempeño del operador y la crítica constructiva de los asesores se han establecido en muchos países y se debe considerar esencial para todos los profesionales que participan en los programas de cribado basados en la translucencia nucal. Como último apartado de la guía de exploración ecográfica fetal del primer trimestre aparece el ítem de evaluación de otras estructuras intra y extrauterinas. Se debe evaluar la ecoestructura de la placenta. Es evidente que los hallazgos anormales, tales como masas, espacios quísticos simples o múltiples o grandes acumulaciones de líquidos subcoriónicas, más de 5 centímetros, deben mencionarse y realizarle seguimiento. La posición de la placenta en relación con el cuello uterino es de menor importancia en esta etapa del embarazo, ya que la mayoría migran lejos del orificio cervical interno. La placenta previa no debe ser reportada en esta etapa. Se debe prestar especial atención a las pacientes con una cesárea previa, quienes pueden estar predispuestas a un embarazo en el área de la cicatriz o a una placenta acreta con complicaciones significativas. En estas pacientes se debe evaluar el área entre la vejiga y el istmo uterino al nivel del sitio de corte de la cicatriz de la cesárea.
En casos sospechosos, debe considerarse la posibilidad de derivación inmediata a un especialista para su evaluación y manejo. Aunque el tema de las exploraciones de rutina en mujeres con antecedentes de cesárea podrá incrementarse en el futuro, actualmente no hay pruebas suficientes para apoyar la inclusión de esta política en la práctica habitual de rutina. Las patologías ginecológicas, tanto benignas como malignas, se pueden detectar durante cualquier exploración del primer trimestre. Se deben describir las anomalías de la forma del útero, tales como el tabique uterino y el útero bicorne. Los anexos deben ser estudiados en búsqueda de anormalidades y masas, pero la relevancia y el manejo de estos hallazgos están más allá del alcance de estas guías prácticas. En resumen, la evaluación de las diferentes etapas del desarrollo embrionario y fetal proporcionan al médico información valiosa que puede usarse para detectar aneuploidías, evaluar anomalías e identificar los marcadores de viabilidad fetal. Segundo, la medición de la translucencia nucal de 10 a 14 semanas de gestación en combinación con marcadores séricos se puede utilizar para la evaluación del riesgo de aneuploidía fetal. Tercero, el Doppler del ducto venoso en el primer trimestre identifica fetos con mayor riesgo de aneuploidía y defectos cardíacos congénitos. Y cuarto, no se ha demostrado que la longitud del hueso nasal sea una medida útil en el primer trimestre para el cribado de la trisomía 21. Sin embargo, es importante tener en cuenta que un hueso nasal ausente o hipoplásico no implica necesariamente una patología y puede ser una variante normal, motivo por el cual en este momento del embarazo lo importante es lograr determinar la presencia o la ausencia del hueso nasal. La medición de este tendrá mayor relevancia y mayor importancia hacia el segundo trimestre del embarazo o en la exploración del segundo trimestre del embarazo. Sin embargo, como les comentaba previamente, es importante tener en cuenta que un hueso nasal ausente o hipoplásico no implica necesariamente una patología, porque puede ser una variante normal del embarazo. Ahora, como punto de enseñanza, la evaluación de la translucencia nucal, especialmente cuando se combina con la edad materna y la bioquímica del suero materno, puede ser un método eficaz de detección de anomalías cromosómicas. Pero de igual manera debemos hacer énfasis, como sucede con el hueso nasal, que en los fetos euploides la translucidez de la nuca, elevada de manera límite o leve, puede estar asociada con un resultado normal. Para finalizar, muchas gracias a todos los que apreciaron el trabajo de realizar estos cortos videos de aprendizaje continuo sobre lo que se publica acerca de las guías correctas de actuación en nuestra práctica profesional. Agradezco a todos los que se tomaron esos pequeños minutos de su tiempo para observarlos y para agradecerlos y para comentarlos y para compartirlos. En lo que prosigue, continuaremos publicando sobre guías de actuación clínica y actualizaciones que a mi parecer debemos de conocer todos aquellos que escogimos esta extraordinaria práctica médica como profesión. Nuevamente hago extensivas mis gracias por su apoyo y agradecería sus comentarios sobre cómo poder mejorar en la realización de los videos y sobre qué temas les gustaría que publicáramos. Desde acá, desde Venezuela, les saluda y se despide un valiente más que continúa creyendo que todo algún día será mejor. Hasta el próximo video.